Centro I, para la sociedad del futuro, presenta Hablemos de Futuro, un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Queda con ustedes Elena Estavillo, directora general de Centro I para la sociedad del futuro. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio del Centro I para la sociedad del futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Es un gusto hoy conversar con Wanda Muñoz. Wanda es consultora internacional con más de 15 años de experiencia en las áreas de inclusión, respuesta a la violencia de género y desarme humanitario, particularmente en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es miembro de la Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe, en la cual trabaja sobre los riesgos éticos, legales y humanitarios en el uso de sistemas de armas autónomas. En 2020, fue postulada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial, en la que aporta su experiencia en igualdad de género, diversidad y derechos humanos. Wanda también es parte de la Red de Investigación Feminista de Inteligencia Artificial. En 2020 también fue reconocida por la Iniciativa de las Mujeres Nobel como una mujer activista y constructora de paz, que trabaja por la paz, la justicia y la igualdad. Muy bienvenida, Wanda. Es un gusto tenerte en este espacio. Ay, muchas gracias, Elena. Yo muy alegre de estar acá y platicar contigo. Excelente. Pues a ver, vamos a comenzar aquí felices de tener a Wanda, quien participó en una de las actividades del Centro I con la que iniciamos el año y que fue la mesa de diálogo Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que organizamos junto a la UNESCO y a Movimiento STEM para dar a conocer este instrumento que es pionero para impulsar compromisos internacionales por una inteligencia artificial responsable. Ahí Wanda nos ofreció muy valiosas reflexiones y es un gusto que ahora tengamos la ocasión de extenderlas. Entre otras, hizo ver que la recomendación retoma el enfoque de dos vías, es decir, que todas las iniciativas de la inteligencia artificial incluyan perspectiva de género y que, por otra parte, también requerimos de políticas específicas para construir las condiciones que permitan que niñas y mujeres participen en igualdad en este sector. También hizo énfasis en algo muy importante, que en estos pilares hay que trabajar de forma paralela y que ambos requieren presupuestos. Y entonces te pregunto, ¿a qué nos referimos primero cuando hablamos de inclusión en términos generales y particularmente de inclusión en la inteligencia artificial? Pues muchas gracias, Elena, por tus amables palabras y por la presentación. Antes de responder, déjame comentarte que yo a veces me pregunto, Elena, ¿cómo llegué yo a la inteligencia artificial? Porque en realidad, como mencionaste, yo trabajo en temas que tienen que ver con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, pero digamos de manera concreta en la reducción a la violencia de género, en el empleo para personas con discapacidad. Y entonces yo realmente me acerqué a este tema cuando se empezó a introducir inteligencia artificial en los temas de armamento, y de ahí surgían varias preocupaciones, como mencionaste, legales, éticas y demás. Entonces lo que yo hago realmente es aportar mi experiencia de campo en la implementación de políticas públicas y de programas. Uno dice objetivos de desarrollo sostenible, pero más ampliamente de derechos humanos a este tema de inteligencia artificial. Entonces te comento eso porque justamente es donde yo creo que es interesante la pregunta de qué me haces de cómo entendemos la inclusión, porque la inclusión diferentes personas la entienden de diferente manera. Entonces realmente como trabajamos desde política pública con perspectiva de derechos humanos, es que ha habido una transición donde antes se pensaba mucho más bien en términos de integración. Y cuando decíamos integración era como decir, ya todos los servicios públicos, los sistemas, las comunicaciones están hechas de una manera. Entonces, a ver cómo cada quien le hace para integrarse en ese sistema que existe. Y desde hace algunos años empezó, digamos, un poco a voltear la moneda o al ver la otra cara de la moneda, de decir, no se trata únicamente de decir, bueno, ahora yo cómo me integro a algo que ya existe, sino que es que los sistemas y los servicios, las comunicaciones,
la infraestructura, tienen que adaptarse para permitir que diferentes personas con diferentes características participemos, digamos, en esos entornos. Entonces, es importante para mí resaltar eso, Elena, porque para mí no se trata nada más de decir, bueno, yo, Wanda Muñoz, o tú, Elena Estavillo, o una persona que está en Bolivia o en el Congo, ¿cómo le van a hacer para integrarse en todo esto de la inteligencia artificial? Sino que, claro que tenemos que ver cómo podemos participar si queremos, si nos interesa, pero lo que también tenemos que ver es cómo todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, tanto sean sus aplicaciones, la legislación, la rendición de cuentas, cómo se va a adaptar para que personas de diferentes características, de diferentes identidades, puedan entender cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, si deciden participar o no y bajo qué condiciones. Entonces, para mí, Elena, y no me quiero extender mucho porque como verás soy muy platicadora, me parece importante resaltar eso como mensaje clave, ¿no? Hay que ver cómo fomentamos que más gente se interese y se involucre en la inteligencia artificial, y para ello necesitamos que la inteligencia artificial y quienes la producen sean mucho más accesibles. Estos puntos que haces me parecen fundamentales. Fíjate que yo también, pues como entré en estos temas, también de manera similar a las tuyas, yo soy economista, ¿no? De origen y me he dedicado a temas regulatorios, de competencia, pero de pronto todo esto de enfoque me pareció importantísimo porque está influyendo en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto que Sí. señalas de la inclusión, sí, no se trata nada más como que, como dices, el mundo ya está hecho, a ver, vamos a Ujú. tratar de Si te encajar. puedes, exactamente, a ver, si te puedes subir al tren, te subes, si no, ahí te quedas, porque digamos, es la forma en que ha funcionado el mundo hasta ahora, Elena, no nada más la inteligencia artificial, y por eso estamos como estamos, entre otras razones. Totalmente, es eso, no es nada más, la inteligencia artificial simplemente está reflejando un mundo que se ha Ujú. construido de cierta manera, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Pues si no entramos todas las personas en toda nuestra diversidad a hacerlo incluyente, pero desde adentro, de origen, ¿no? Por Sí, naturaleza. exactamente. Ujú. Sí, sí, sí. No, y ahí te comento una cosa que me parece también importante, Elena, que como dices tú, hacerlo por naturaleza, porque yo creo que se enfoca mucho cuando se habla de género en el tema de los sesgos, ¿no? Y entonces hay que meter más datos y hay que ser más representativo en los sesgos y pues sí, sí, obviamente no voy a decir que no, pero el tema es mucho más amplio, Elena. Ya digamos los sesgos, ya cuando tú estás viendo los sesgos, ya se me hace que si nada más ves eso, te saltaste una serie de etapas de cómo llegaste a que existieran esos sesgos. Y entonces hay que preguntarse, ¿realmente la inteligencia artificial se necesita para responder a ciertas problemáticas que tenemos a nivel local, nacional o mundial? ¿O nada más se quiere utilizar porque es lo que está de moda o es para lo que hay recursos, ¿no? Y si realmente se utiliza para tal o tal aplicación, ¿cómo se va a rendir cuentas a las personas que son usuarias? Y si hay algún daño, ¿cómo se va a exigir una rendición de cuentas y una reparación? O sea, es un tema muy, muy amplio que a veces te digo, se enfoca en algo muy pequeño. Totalmente, tienes toda la razón, porque inclusive hasta hay una pregunta ética en el hecho de que si es lo apropiado usar inteligencia artificial para atajar ciertas funciones, para llevar a cabo, ¿no? Algunas acciones. Desde ahí empieza Sí, este cuestionamiento. totalmente. Y sabes, si me permites darte un par de ejemplos. Por supuesto. Sí, de los que tristemente tengo muchos, Elena, pero te daré dos. Uno es, por ejemplo, un caso en Argentina donde empezó, bueno, decidieron las y los dirigentes, probablemente más los dirigentes, que querían utilizar inteligencia artificial para responder al tema de embarazo en jóvenes adolescentes y otro también para identificar a quienes podrían caer en criminalidad. Pero entonces lo que hicieron fue ver cuáles son las características que tienen jóvenes, adolescentes que están embarazadas y cuáles son características que tienen jóvenes que caen en la criminalidad. Y entonces de ahí un montón de problemas, Elena, un montón, digamos, yo pienso de elementos que se pueden criticar, porque en primer lugar, digamos, ¿quién decidió que en el tema de embarazo adolescente es un tema que requiere inteligencia artificial? Ahí yo ahí veo una primera etapa
y es la Claro. que yo siempre trato sí de visibilizar mucho. Es decir, si uno tiene problemática de embarazo adolescente en Argentina, hay muchas intervenciones de política pública que se deben analizar y puede ser que en alguna de ellas, en una situación muy específica, sí se requiere inteligencia artificial, pero es en algo muy pequeño. Y también ese es un punto, ¿no? Tienes que ver todo el panorama de la problemática, de las causas raíz, y dentro de todo eso ver si se necesita inteligencia artificial o no. Pero además, tendría uno que preguntarse, ¿esta es la mejor utilización de los recursos? Ahí sí yo tengo, póngale, no sé, $50,000. Y te digo por decir poquito, porque los proyectos de inteligencia artificial son de $2 millones para arriba, no sé. ¿Ese dinero me conviene más utilizarlo en esta aplicación de inteligencia artificial o mejor lo utilizo para un montón de cosas que se pueden hacer para el embarazo adolescente? Entonces hay un tema ahí de quién decide que eso es lo que se requiere, que así hay que invertir los recursos. Además, obviamente a las muchachas y sus familias nadie les preguntó si se podían utilizar sus datos con ese fin. Y también otra vez, sin querer extenderme demasiado, Elena, otra cosa que a mí me parece muy importante resaltar en ese triste caso es que si tú como Estado tú analizas que la problemática es que las mujeres con ciertas características se van a embarazar, es como si tú estás poniendo esa problemática únicamente como que es su culpa. Entonces, claro que ellas tienen responsabilidades, pero tú también tendrías que decir, pues, ¿cuáles son los vacíos que tiene mi política pública como Estado en la educación, en la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, en otras actividades que tienen que ver con deporte y esparcimiento que dan otra vía de otras oportunidades a las mujeres? Y eso no lo ves, es como decir, yo voy a identificar a las mujeres pobres, y así, que tal y tal que viven en tal zona y ellas son las que están a riesgo, como que es su culpa, ¿no? En lugar de ver tú como Estado qué es lo que estás fallando. Y un último punto, Helen, es que este tema me apasiona. Ay, por favor, me interrumpes No, cuando adelante, adelante, creas danos conveniente. ejemplos, porque así Sí, nos queda no, más claro. sí, totalmente. Bueno, y no, sobre este mismo ejemplo, otro punto. Es que resulta que esta aplicación que te estoy diciendo ahora fue implementada por una muy grande empresa que no, no voy a decir, pero que obviamente no es de Argentina. Entonces también se percibe como que están, digamos, probando sus aplicaciones en países del sur global donde pues no salió bien. Bueno, pues nadie exigió rendición de cuentas, a las muchachas que le tomaron los datos pues ya ni modo, algunas ni se dieron cuenta. Entonces es también como si estuvieran usando el país y a un cierto grupo de población de por sí en situación de vulnerabilidad ¿cómo se llaman los animalitos que ponen como cobayas? Como Sí, cobayas, para hacer su claro. prueba. O sea, realmente eso se tiene que visibilizar. Y otro caso que tal vez no sé si comenté esa vez, Elena, ese sí es en el estado de Coahuila, en México, donde implementaron un sistema de reconocimiento facial facilitado con inteligencia artificial, según esto para responder a la inseguridad. Igual, Elena, dices, mira, ¿cuántas políticas públicas se pueden implementar para responder a la inseguridad? Y no estoy segura que la utilización del reconocimiento facial en el Zócalo y en el centro, pues sea la que realmente necesitamos, o en todo caso, esa cómo se articula con todo lo demás. Y que además la primera vez que se inauguró, que se utilizó ese sistema, fue para identificar a mujeres que se estaban manifestando contra el feminicidio. Entonces, pues gravísimo, gravísimo, Elena. Yo pienso realmente estas situaciones no se deben de permitir. Ahora también otro elemento con ese caso es que además, la empresa que les vendió toda la tecnología carísimo, que yo insisto, ¿quién decidió que esa era la mejor utilización de los recursos disponibles? No sé. Es una empresa que además es famosa por su mal manejo de los datos y de la privacidad de los datos. Entonces, digamos, los datos de las mujeres que se manifestaron allá en Coahuila contra el feminicidio, ¿quién sabe para qué los están usando? Entonces, estas situaciones están sucediendo, Elena, y es muy grave. Y ahí, bueno, hay un montón de razones, pero por ahí en este momento, bueno, nada más era comentarte esos ejemplos. No, pero por supuesto, es que esto es muy grave. Estas aplicaciones de reconocimiento facial para seguridad pública, también ya las estoy escuchando en otros lugares del país. Hace poco, en un gobierno local de Jalisco, también estaban muy contentos de haber aplicado y no estamos viendo una reflexión detrás. De hecho, en temas tan sensibles, tan delicados como seguridad pública, todo lo que tiene que ver con la criminalización de las personas, con la aplicación de la justicia, que ahí deberíamos revisar lo doble que para otras aplicaciones. Exactamente. Y pareciera que ahorita son como las de primer nivel, vamos a empezar por ahí.
Y hay Sí, países donde inclusive hay moratorias para el uso de reconocimiento facial, sí, totalmente. precisamente por esta razón, ¿no? Sí, 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 exactamente, donde se ha empezado a implementar, ahí, por ejemplo, en Estados Unidos sí puso la moratoria IBM, no sé cuál otro par de empresas ahí, porque justamente vieron que no funciona y que está teniendo un impacto desproporcionado en grupos ya de por sí que ven sus derechos vulnerados. Y ahí donde en Estados Unidos estás viendo las moratorias, pues en México, no, vamos, vamos a ampliar las iniciativas sin que haya habido, tú dijeras, bueno, sucedió una vez un caso, hicimos un análisis, qué funcionó, qué no funcionó, en qué condiciones, cómo se rindieron cuentas. No hay eso, Elena, nada más No. está empezando a replicar más porque está de moda, porque sacan el financiamiento, porque parece que están haciendo algo. Yo no sé, Elena, pero Y muy mal, porque ¿eh? se ven modernos, ¿no? Se Decimos, ven no, es que somos modernos, sí. modernos, estamos usando tecnología. Pues sí, pero hay que usarla de manera responsable y para lo que sí sirve. Sí, totalmente, totalmente. No, muy mal, Elena. Ay, Qué Está correcto, barbaridad, hay Wanda. hay que visibilizar estas cosas, Elena, porque si no, digamos, si no lo visibilizamos, se sigue replicando. Y ahí, si me permites, también yo pienso que entra el tema de dónde están las autoridades, Elena, en todo esto. Por supuesto. Sí, porque miren, son los mismos actores de la política pública que están pues queriendo meter esos sistemas a toda costa en donde no se debe, sin las condiciones necesarias, sin analizar si es la mejor utilización de recursos. Pero pues digamos, ahí hay un vacío legislativo, porque un vacío regulatorio, ¿dónde está? ¿Dónde dice que se puede y que no se puede? No hay. Fíjate ¿Dónde que está sí. la rendición? Sí, ¿dónde está la rendición de cuentas? No hay. Cuando no funciona, ¿a quién te diriges? ¿Cómo sabes que a ti te tomaron tu carita y para qué le están usando y cómo se usaron los datos? Todo eso es también, digamos, porque hay ese ahí vacío que permite que sucedan estas cosas. Así es, tenemos un vacío y cuando planteamos estos temas, ¿no? Y ahí ya me voy a ir ahorita que lo estás abordando. Es, si se debe legislar, se debe normar, siempre se levantan, ¿no?, las voces alarmadas de que no vamos a ir contra la innovación, Ujú, vamos, ujú. a atajar todos los incentivos a la inversión pero digamos que falta este análisis amplio de las consecuencias, porque también la falta, de protección de derechos, de seguridad, también Ujú. desincentiva la inversión, inclusive si nos quedamos Totalmente. en esa capa de argumentos que es Sí, bastante sí, parcial, pues sí, también sí, sí, desincentiva. Si yo soy una empresa, quiero sí. invertir en una tecnología, no hay ninguna regla, en otros Ujú. países la están prohibiendo, aquí sí me dejan, pero ¿qué tal si Exacto. mañana ya me la cancelan? Ujú. Porque en algún momento se van a dar cuenta de que esto es una barbaridad, ¿no? Sí, totalmente, Elena. Y eso decía justamente una investigadora que admiro mucho que se llama Virginia Dignum. Bueno, Virginia Dignum. Y eso decía que hay mucho, mucha crítica, mucha resistencia a legislar, pero ella decía, no, de hecho la legislación también realmente, digamos, si tú te acercas honestamente al tema y con buenas intenciones, dices, bueno, pues es que ya la legislación me permite a mí, por ejemplo, invertir en ciertas aplicaciones que yo sé que están permitidas por la ley y bajo estas condiciones y que en caso de que haya daño, bueno, va a haber estas consecuencias, que de otra manera, como tú decías, yo puedo estar invirtiendo millones en mis aplicaciones que resulta que las van a prohibir mañana tal vez o no sabemos. Pero además de ese punto, Elena, hay otro, a mí que me parece otro tema importante vinculado con la legislación, es analizar, bueno, hay dos cosas. Una es que yo pienso que quienes dicen, no, la innovación, la inversión, no sé qué, están poniendo como si la innovación y la inversión fueran la prioridad, la prioridad nacional y la prioridad para todo mundo. Y no es cierto, tú podrías decir, no, es que antes que la innovación y la inversión está la protección de los derechos humanos. Entonces no hay que poner la innovación y por más importante que sea la innovación y la inversión, no hay que dar por hecho que es más importante eso, digamos, eso le gana a si se violan derechos humanos porque, digamos, esa es tomar una posición que no es neutra, digamos, no estás tú ahí tomando una posición que te conviene, porque además si te fijas, quienes dicen que no se debe de legislar, pues son las personas a las que les conviene porque tienen ahí sus intereses económicos. Y digo, pues cada quien defiende sus intereses, ellos también tienen que defender los suyos, pero para eso el rol también del gobierno, de la Cámara, pues de diputadas y demás del ámbito legislativo, es velar por los derechos humanos, porque además hay otro tema, Elena, es que si te fijas, hay una pregunta que a mí me gusta mucho y que yo de verdad
les invito a hacérsela entre cualquier disyuntiva, cualquier coyuntura que vean ustedes, pregúntense, ¿quién se beneficia y quién se perjudica en esta situación? Entonces, si nosotros decimos, si no se regula la inteligencia artificial y dejamos así en aras de, según esto, la innovación, la inversión, etcétera, ¿quién se perjudica y quién se beneficia? Pues se benefician las empresas grandes, se benefician los inversionistas extranjeros, se benefician las y los gobernadores que están comprando eso y implementando eso en sus países, pero no se beneficia la población en general. No se beneficia tampoco los grupos más vulnerados, que son quienes en realidad están sufriendo en mayor parte las consecuencias. Entonces también tenemos que plantear, yo pienso este tema, Elena, desde esa perspectiva de quién se beneficia y quién se perjudica, porque tú diciendo, bueno, tú no, ¿verdad? Una persona que dice que se tiene que no porque la innovación y no porque la inversión, dices, bueno, sí, pero ¿eso a costa de qué? Y si pensamos, como dices tú, inclusive que eso es, o sea, todos estamos de acuerdo que es importante la innovación y la inversión, pero no es a costa de los derechos humanos y menos de los derechos humanos de quienes ya de por sí más vulnerabilidades sufren. Porque si te fijas también, Elena, y ya con esto termino, las personas, yo pienso, que dicen que la innovación, la inversión y demás, son quienes saben que a ellos no les van a tocar los daños de la inteligencia artificial, por eso están muy tranquilitos y tranquilitas en algunos casos. Entonces es una injusticia. No, totalmente. Y además es una falsa disyuntiva. No tenemos que escoger entre Sí, una cosa y exacto. otra. No, está Uh-huh. la obligación del Estado de velar por todos los derechos humanos y esos no se Uh-huh. pueden poner en segundo plano. Pero además Exacto. hay formas de incentivar a la economía, de generar empleos, de generar Uh-huh. innovación sin afectar derechos humanos. ¿No? Ese Uh-huh. es el reto del Estado y esa es la Sí, responsabilidad. sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, algo que siempre reclaman pues todo el aparato productivo, los inversionistas, es que existe Estado de Derecho, ¿no? En Sí, todos los ujú, lugares. Es una condición necesaria para invertir con certidumbre de largo plazo. ujú, Eh, entonces, pues también aquí no podemos estar promoviendo que no haya Estado de Derecho o que sea exactamente. aquí una tierra de nadie para que exista Sí, innovación. Creo que el ujú, planteamiento sí es muy extremo y al ujú. final es falso. Sí, sí, totalmente. Y pues y ahí está el tema sobre esta falsa dicotomía. Eh, y algunas, no, digamos que sí hay algunas iniciativas, pero creo que en nuestro país vamos muy atrás, muy lento, quizá porque Ujú. lo vemos muy lejano. Para Sí, muchas personas hablar de inteligencia artificial, pues creen que todavía no la tenemos en México, como que no hay mucha sí, conciencia de qué significa y que la tenemos en todos lados, ¿no? sí, Elena, yo creo que sí. Hay parte que, pues, en general lo vemos como un tema muy lejano. Como yo te decía, yo también lo veía como un tema muy lejano, pero me tocó porque también parte de mi trabajo que no mencioné o donde he trabajado antes es en los derechos de las víctimas de guerra. Entonces, mis colegas que siguen trabajando en eso día con día me dijeron, ¿ya viste que le van a delegar a la inteligencia artificial en la selección de objetivos en el armamento? Bueno, entonces nada más era para decirte e insistir en ese tema, que es que lo vemos lejano hasta que realmente nos toca, digamos, de manera directa o nos infringe algún derecho o tiene que ver, sí, un poco más de manera más cercana con nuestras vidas. Pero yo creo que también lo que pasa, Elena, y ahí, a ver, ¿tú qué me recomiendas hacer? Es que a mí me gustaría, por ejemplo, ver más organizaciones de la sociedad civil involucradas, las que trabajan en temas de feminismo, en temas de derechos humanos, en fin. Y yo me he acercado a algunas de ellas y me dicen, no, este tema sí es súper importante, pero no nos damos abasto, porque estamos entre la lucha contra los feminicidios, la militarización y el militarismo, en fin, el acceso a la justicia. Hay tantos temas que abordar en México, Verena, que yo creo que Sí. la verdad, a este punto estamos desbordadas y desbordados de temas de que si ahorita ves cómo se responde al feminicidio y la violencia de género, y yo les vengo a hablar de inteligencia artificial, pues sí es como que no, pues ahorita te atiendo. Pero a la vez es algo importante, Elena, porque ya está sucediendo, ya está violando derechos humanos y tenemos que involucrarlos más. Ahorita, digamos, yo te comenté desde perspectiva de sociedad civil, pero obviamente lo que hace la sociedad civil es su elección. Sin embargo, esa es la obligación de ahí los diferentes poderes que se empiecen ahí a involucrar para tomar las medidas. Y yo sé también, Elena, que es un proceso de largo plazo. Yo no estoy diciendo, ya saquen cualquier legislación, quién sabe cómo, de aquí a fin de año. No, pero por lo menos iniciar
los procesos de diálogo con diferentes actores, ¿no? Y con, sí, diferentes actores en México, diferentes actores internacionales, diferentes actores en la región, para justamente tener un análisis y una visión más clara de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que necesita y por lo menos empezar a lanzar ahí, lanzar el trenecito o el barco para que llegue a buen puerto, Elena. No, por supuesto que lo tenemos que hacer y comparto esta impresión de sentirnos desbordadas como Sí, organizaciones. Hay tantas causas y a veces estamos tan en lo fundamental, tan en lo sí. básico, Ujú. con esta tragedia de violencia contra las mujeres en México, pues por supuesto, ¿entiendes? Hay grupos que están buscando, ¿no? A los desaparecidos, a las Sí, desaparecidas. Pues totalmente, bueno, sí, o sea, claro, es así, les sí. decimos, oigan, la inteligencia artificial, pues claro que No, no, no viene al no, caso. no, Ujú, no lo van ujú, a atender, pero sí, algunos tenemos que dedicarnos a esto, porque ujú. si no, finalmente no estamos modificando este sistema que está generando toda esta violencia. Entonces, Sí, también es como a mí me gusta pensarlo como en términos ambientales, que es tan claro cuando te hablan que una medida es antes del tubo o después del tubo. Porque si ujú. te vas después del tubo, tienes que estar limpiando la contaminación que ya salió y lo Sí, tienes que sí, hacer sí, porque sí, ahí está. sí, Pero sí, si no sí. cambias las cosas antes del tubo, esa Ujú. contaminación nunca va a dejar de salir. Sí, Y por totalmente, eso estoy de tenemos que acuerdo. hacer algo aquí por los temas de género, por ejemplo, de violencia, de Ujú, feminicidios, ujú. pues también los tenemos que atajar antes del tubo Sí, y por eso es la importancia de estar viendo todos estos temas, ¿no? ujú. La Sí, 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 inteligencia sí. artificial, pues yo creo que puede ser usada, pero de unas maneras extraordinarias, Ujú. pero deliberadas, conscientes, para ir en Exacto. contra de estos prejuicios, estos sesgos que Ujú. se han ido generando, pero hay que usarla de Sí. esa manera, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, Elena. Sí, obviamente, tampoco eso hubiera yo mencionado al principio, pero sí, no es que yo esté contra la inteligencia artificial ni contra la tecnología, no. Pero digamos, ya hay mucha gente que está hablando de cuáles son sus beneficios. Entonces, yo creo que Sí, hacemos falta quien digamos, no, pero espérense, también hay estos riesgos, también se debemos buscar cómo eliminarlos o mitigarlos. Y yo lo que te comentaba también de la sociedad civil, y por eso me alegra mucho que me digas que eres economista, Elena, porque yo creo que también una de las causas por las cuales estamos en esta situación con la inteligencia artificial es porque se ha quedado muy en manos de personas especializadas en matemáticas, estadística, computación. Y yo, la verdad, yo no sé tú, Elena, pero aquí les digo algo aquí entre tú y yo. Yo creo que hay unas barreras bien importantes para participar en estos diálogos y yo la verdad lo he vivido en carne propia, Elena, donde uno totalmente, llega con Wanda, su yo sí, también. perspectiva de sí, de derechos humanos y es como que, ¿tú qué? Más o menos en esos términos. Y es como que uno no tiene nada que aportar porque no entiende cómo funciona las redes neuronales y las matemáticas, como a mí o sea, me dan ganas de decirles también bueno, ustedes no entienden cómo funcionan los derechos humanos y la política pública y según ustedes están implementando los ODS. Pues no, es necesario que estemos ahí. Porque además, digamos, por un lado, por lo que uno conozca de género, de derechos humanos, demás, pero como ciudadana, digamos que a mí me interesa el tema, también tienes derecho a entender de qué se trata, a participar, a aportar ahí nuestras perspectivas. Y yo creo que sí es importante ahí pensar en algo también como digamos, para apoyar y empoderar más a gente que le quiere entrar, pero que sí enfrenta ahí unas barreras, digamos, visibles e invisibles, Elena, para estar ahí alrededor de la mesa poniendo sus perspectivas. Fíjate que sí, también tenemos que hacer más diversa desde este punto de vista las discusiones Ujú. sobre inteligencia artificial, que han estado Ujú. muy centradas en la parte tecnológica y de Sí, desarrollo de los completamente. sistemas, ¿no? Inclusive cuando ves, por ejemplo, no, un panel sobre la ética. No, pues si las 4 personas que están, son de los que desarrollan inteligencia artificial, que yo digo, claro que tienen mucho que aportar, pero ¿dónde está? Hace más falta que estudie filosofía, más gente que es la gente que puede ser afectada por la inteligencia artificial, que aunque tal vez no lo llama ética, pero también tiene ahí su perspectiva y su visión sobre lo que es aceptable y sobre lo que no. Y yo creo de verdad que para, digamos, romper ahí la inercia de que se siga desarrollando la inteligencia artificial sin tomar en cuenta estas perspectivas, tiene que estar la gente que viene de derechos humanos, que trabaja en estos temas de reducción de la violencia de género, de igualdad de género más ampliamente, de política pública. Eso decía yo también en otro panel en que hicieron favor de invitarme a principios de año, que era para funcionarias y funcionarios.
Entonces yo insistí en eso, Elena, como que no se los dije así, pero mi mensaje era como que ustedes lleguen seguros y seguras de sí mismos porque ustedes saben de los temas de salud, saben de los temas de educación, saben de los temas de medio ambiente. Entonces, cuando vayan a hablar con gente de inteligencia artificial, no se sientan apocados, porque ustedes tienen toda la legitimidad del mundo para hablar de esos temas, para preguntar, si no entienden, les tienen que explicar, porque es para usarlo en sus sectores de los que ustedes son responsables. Entonces, hay que, digamos, llegar seguro de uno mismo y exigir que también lo que no se entienda de inteligencia artificial lo expliquen en la medida en que nos están impactando en nuestras vidas, Elena. Entonces, eso yo creo que también requiere mucho trabajo y un cambio de chip, ahora sí, de la gente que viene de la Totalmente, inteligencia Wanda. Y artificial. sabes que poner en acción lo que se dice, porque si escuchas el discurso público, pues todas las personas abrazan de que sí, la diversidad y la inteligencia colectiva y las discusiones multidisciplinarias, pero cuando ya ves cómo se arman las mesas, los Ah, equipos sí, de trabajo, tienden a ser unidimensionales y ahí perdemos tanto, porque la realidad exacto. y estos problemas son tan complejos que necesitamos, como dices, necesitamos filósofos, especialistas de Ujú, salud, de ujú. educación, abogadas, Sí, economistas. Necesitamos tantas especialidades para tratar de entender esto que de veras cada vez es más complicado de entender. ujú. Sí, Elena, sí, completamente de acuerdo contigo. Pues tenemos que impulsar esta diversidad en los hechos, Wanda. Sí, Y Elena, y sabes que yo creo que ahora, según tengo entendido, me parece que fue en el evento en que me hiciste favor de invitarme a principio de año, donde la UNESCO también comentaba que, pues que esta organización quiere impulsar en México un diálogo. Entonces yo creo que eso es algo súper positivo y que además que la UNESCO está impulsando, pues digamos, es un gran plus, es un gran empujoncito para avanzar en los temas y yo creo que la UNESCO también debe pues de buscar en todo lo que haga en este tema, impulsar estos enfoques, asegurarse que haya esta diversidad de todo, ¿no? Ahí de género, de perspectivas, de perfiles, de conocimientos, y avanzar en ese sentido. Pero ojalá que sí, pues te digo, yo esa porque he escuchado que la UNESCO quiere ahí avanzar en ese sentido, ¿no? Pero no nada más la UNESCO, porque insisto en que esa es la responsabilidad del gobierno, de las diferentes cámaras legislativas. Entonces, realmente yo quisiera que se diera ese impulso también desde allá, Elena, y que obviamente, pues yo humildemente apoyar en lo que pueda. Y yo sé que tú también estás ahí muy involucrada, Elena, porque no hay que quitar el dedo de renglón. no, no hay que quitarlo. Y precisamente por eso en ese foro en el que estuvimos Ujú, participando, ¿no? Que organizamos desde el centro ujú. y también una parte importantísima era la participación de senadoras y senadores. Sí, Y sí, para excelente. sensibilizarlos desde que esta es su responsabilidad, y creo que Ujú. ahí hubo una recepción muy buena, pero por supuesto que hay que ir orientando y apoyando, porque este trabajo no va a ser nada Sí, sencillo. sí, claro, claro. Ujú, Y sabes que también en la recomendación de la UNESCO hay cosas muy concretas que a mí me parece que pueden tener un efecto para empezar a abordar ujú, estos trabajos, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo esta evaluación de impacto ético? ujú. Me parece que puede ser un instrumento valiosísimo como un primer paso a dar cada vez que alguien se plantea la posibilidad de desarrollar un sistema de inteligencia artificial para realizar una función, para resolver un problema, pues Ujú. entonces, a ver, pasémoslo por este análisis de cuál será su impacto ético. Sí, 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 de acuerdo. Y además también, ¿sabes qué? Aprovecho para vincular con bueno, una temática que he estado abordando con la doctora Paola Ricaurte, ella amablemente me invitó a ser parte de la red feminista de investigación en inteligencia artificial. Y fíjate que vamos a sacar una publicación dentro de poco en la que yo estaba hablando justamente de, digamos, cuáles son algunas metodologías que se utilizan para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible que deberíamos exigir, Elena, también de la inteligencia artificial. Y uno es, bueno, lo que mencionabas tú de la evaluación del impacto ético, pero además yo creo que si vemos, digamos, las exigencias que tenemos cuando trabajamos en cooperación internacional, muchas de ellas no se aplican en la inteligencia artificial, aunque te dice que están trabajando por el bienestar social o inclusive por los ODS. Y dentro de ellas se encuentran un enfoque de género, a ver, usted explíqueme cómo está aplicando un enfoque de género y cuáles son sus indicadores, cómo está monitoreando
los derechos humanos, cómo está incorporando a los grupos históricamente marginados. Todo eso, digamos, tú sí haces un proyecto para solicitar cooperación internacional, Elena, y no pones eso y muchos otros puntos que ahorita no menciono por cuestiones de tiempo, ni siquiera lo consideran. Sin embargo, la inteligencia artificial obtiene muchísimos financiamientos, digamos, nada más diciendo que es para el bienestar social, muchas veces sin ni siquiera haber consultado con las poblaciones objetivo, Elena, y te lo digo porque a mí me han contactado para ver mi opinión sobre algunos proyectos. Yo digo, ¡ay, qué bonito proyecto! ¿Ya contactaron a las mujeres en situación de pobreza que según ustedes van a beneficiar? No, y el proyecto ya lo están implementando. ¿Cómo no? Claro. Sí, también sé de un caso donde inclusive el grupo al que se buscaba beneficiar acabó demandando a la persona que estaba desarrollando la ¡Qué aplicación de inteligencia barbaridad! artificial. Y a mí lo que me espanta, bueno, me espantan muchas cosas de ese caso, Elena, pero uno de ellos es que yo me digo, o sea, ese equipo de, bueno, dije yo una persona, más bien, ese equipo de investigadoras e investigadores y esa universidad y las empresas que también les apoyaron con financiamiento, o sea, pasaron 4 o 5 años desarrollando eso y hasta que ya estaba listo para implementarse, fueron a ver qué opinaban las personas a las que se supone que iba a beneficiar. No puede ser, Elena, te digo, muy mal. No No, digo que ese caso, digamos, sea representativo. Yo sé que hay mucha gente que lo hace bien, hay también muchos casos buenos en México, pero esto que te acabo de decir pasa con suficiente regularidad para que nos resulte preocupante que ahí, entre otras cosas, cuántos millones de dólares gastados para nada, Elena. no, por supuesto. Ahí es donde se requieren todos estos filtros, normas, Ujú. guías, ¿no? Sí. Criterios fundamentales antes de llevar a cabo uno de estos, nuestros proyectos. Y repitiendo que yo creo que tanto tú como yo somos entusiastas de la inteligencia Ujú, artificial, ujú, ¿no? ujú, Pero para llevarla de una manera responsable. Y porque ujú. finalmente sí puede contribuir a los Sí, objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, en México hay un caso muy bueno que se llama iGama. Ahí, mira, bueno, a ver si busco luego la página y se las mando, Elena, y la pueden poner ahí en donde vayan a publicar el podcast, que es un proyecto en Veracruz y están trabajando en temas de diversidad y medio ambiente. Y ahí es un proyecto súper, súper lindo, pero digamos, porque ha tenido resultados y a mí lo que más me llamó la atención es que han trabajado muchísimo con las comunidades. Entonces realmente tienen un diálogo directo y que no es solo una consulta para tomarse la foto y ponerla en la página, sino realmente para ver cuáles son las prioridades de las comunidades, cómo los impacta, para darles también a ellos pues una rendición de cuentas de los resultados que han tenido. Tienen un diálogo con las autoridades, porque también sabes qué pasa a veces, Elena. He visto también casos donde hay quien está implementando, según esto, su proyecto de inteligencia artificial para los ODS y no están para nada vinculados con las autoridades responsables de su sector de intervención, ni tienen idea cuáles son los indicadores de monitoreo de los ODS para el sector en el que, según ellos, están aportando. Entonces, este proyecto justamente no es así, sino que sí tiene ese vínculo ahí con las autoridades y demás. Entonces, como este caso, hay muchos, pero yo creo que la verdad es que a la mayoría le hace falta mejorar muchísimo todos estos aspectos de género, monitoreo de derechos humanos, vínculo con las autoridades locales. También sabes que otro caso vi, Elena, y me dice si me paso de tiempo, te doy un ejemplo más. No, adelante, adelante. Sí, bueno, pues mira, hay un ejemplo que conocí también que no les diré de qué país, pero donde nos dijeron hay que invitar a alguien de este proyecto para un panel sobre inteligencia artificial y ODS. Y en realidad la persona muy linda y todo, Elena, pero su proyecto era en el sector salud, era una aplicación en el sector salud. Y entonces en realidad, bueno, el primer ello que vi donde a mí me hubiera gustado que fuese distinto es que ellos trabajaban con las y los profesionales de salud, pero en todo el proyecto nunca habían consultado directamente con las personas, digamos, a quienes se le estaba, se supone, beneficiando, para ver si estaban de acuerdo, si no, cómo se estaban usando sus datos, ni nada. Pero lo otro que sí me pareció más grave es que ellos también todo su proyecto, pues la verdad, entre comillas, lo venden. Bueno, entre comillas no, porque de hecho sí lo venden, Elena, como Sí, inteligencia artificial para los ODS y el bienestar social. Y yo le estuve preguntando, bueno, no, pues qué interesante y todo, pero ¿cómo, a ver, ustedes tienen alguna iniciativa, digamos, para transferir esa tecnología a estos países? Porque era en Uganda, en otro país en un país de América Latina, no recuerdo cuál, en algún otro país de África. Y entonces esa tecnología luego, ¿cómo, digamos, cómo se instala esa tecnología en el país? Y bueno, pues se instala lanzando una nueva fase del proyecto donde, digamos, otra vez nos siguen comprando la tecnología
y etcétera. Entonces yo decía, mira, puede ser que la inteligencia artificial ahí contribuya o no a la salud de las personas, pero eso no lo puedes vender tú como los ODS, porque ahí lo que están haciendo es vender un producto. Entonces están exportando la tecnología o están ahí comerciando con la tecnología y no está mal. A mí lo que no me parece bien es que tú lo estés vendiendo como un proyecto de cooperación, porque no lo es. Tú estás vendiendo tu tecnología y no tiene nada de malo, pero no hay que disfrazarlo, digamos, de otra cosa. Y eso también es un problema. Que ahora muchas cosas son inteligencia artificial para los ODS y cuando ves, están vendiendo un producto, no es otra cosa. Bueno, ese es otro punto que señalas y que sí es muy importante, porque finalmente los recursos que existen para apoyar este tipo de proyectos son limitados y si hay desarrollos que se pueden llevar a cabo por los procesos normales del mercado y buscando clientes y generando un producto que se puede vender, pues aquí sí se estarían quitando recursos valiosísimos para generar otro tipo, Sí, ¿no?, de sí, sí. soluciones. No, yo te digo, tampoco digo que esté mal. Obviamente, qué No, bueno por que vendan su supuesto, producto, pero claro. no hay que decir que es con un objetivo, sí, de cooperación, porque, digamos, en los proyectos de cooperación, digamos, de cooperación de verdad, siempre lo que se busca es que tú digas, bueno, yo mi proyecto va a trabajar en tal país durante 4 años y a la par de que yo voy implementando tal metodología o tal tecnología o lo que sea, vamos trabajando con las personas a nivel local para que ellas lo puedan reproducir sin depender del extranjero. Y en el caso que yo te digo, se está creando una dependencia del extranjero, que entonces el día donde el país decida que o ya no tiene más para eso, o no le alcanza y todo, pues se cierra y hasta ahí llegó. Entonces eso tampoco es la cooperación internacional así. No, por supuesto, que eso es algo que también se tiene que cuidar para que esos recursos vayan exactamente para donde están planeados. Ujú. Sí, sí, exactamente, porque digamos, ahí el problema es que no es que el señor o la universidad o la empresa hagan su comercio, sino que financiamientos que son para cooperación internacional vayan a este proyecto que es de Exacto. comercio. Ese es el problema, digamos. Sí, por supuesto, Wanda. Pues mira, creo que me encantaría seguir platicando y además de tantos casos que nos ilustran, ¿no? Sobre dónde sí, dónde no, pero pues Ujú. tendremos que seguir en otra conversación. Yo te Sí. agradezco muchísimo esta plática que ha estado tan interesante. Ay, no, gracias a ti, Elena. De verdad que siempre es un gusto platicar contigo. Me encanta coincidir contigo en eventos, me encanta que me invites, me encanta cuando te veo en redes sociales hablando de algún tema y yo digo, ay, qué gusto escucharte, qué gusto aprender de ti y también qué gusto encontrarse con alguien con quien uno comparte puntos de vista. Eso es una maravilla, sí, estarnos encontrando y además a través de las telecomunicaciones, ¿no? Donde ya Exactamente. el espacio ya no es tan significativo, Sí. afortunadamente. Bueno, pues Wanda, muchísimas gracias. Esperemos platicar de nuevo muy pronto y como siempre en este espacio nos quedamos llenas de preguntas, de reflexiones necesarias, porque estamos convencidas que esta es la semilla del conocimiento. Gracias a ti, Elena. Hasta pronto. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, pero siempre desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima. Centro I, para la sociedad del futuro, presentó Hablemos de Futuro. Un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Agradecemos mucho su atención.